hacer un contador Ok. digital con el microcontrolador y con ayuda de unos 7 segmentos. Después vamos a ver cómo conectar más segmentos al microcontrolador sin necesidad de sacrificar muchos puertos. Y posterior a este ejemplo, ustedes van a completar el contador con conteo ascendente, descendente, y con esto cerraríamos el primer bloque del curso, o sea, la mitad de este curso, y vamos a incluir una práctica que es un reloj convencional con 7 segmentos, con 6 displays de 7 segmentos, con función de set para establecer la hora, los segundos, una alarma luminosa. Entonces, eso ya va a ser proyecto de ustedes, pero el contador les va a servir para empezar a hacer el reloj. Antes de comenzar este tema, quiero comentarles que, pues bueno, las funcionalidades que hemos visto hasta ahora del microcontrolador han sido básicas, pero sobre todo han sido muy relacionadas con el tema de entradas y salidas digitales, por lo que ahora viene una segunda etapa del curso en donde ya nos estamos especializando en los periféricos. Vamos a empezar a ver interrupciones, timers, modelo de captura y comparación. Si nos da tiempo en este curso, podemos ver PWM, convertidor analógico digital. Eso ya lo va a dictaminar qué tan fácil sea para ustedes este curso. Entonces, sí les quiero pedir que estén atentos a la clase porque todo lo que se vea en esta sección, que no voy a volver a repetir, adicional a que las dudas que se puedan tener se van a aclarar solo en horario de clase. Eh, entonces, vamos a retomar el tema de la clase pasada. ¿Sí ven mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Ese es el ejemplo que hicimos la clase pasada, ¿verdad? Vamos a complementarlo. Entonces me ayudan a terminar de completar el arreglo de los segmentos. Vamos a ponerle número. Vamos a tomar de base este programa para poder hacer el contador. Voy a incluir un cristal de 4 MHz y aquí voy a cambiar por un oscilador cristal. Voy a quitar los osciladores internos y listo. Voy a hacer todos mis puertos salidas. Bien. En el ejemplo anterior que habíamos visto, teníamos if porta, en este caso creo que era por D igual a 0. Entonces, en números, 0, ¿no? Y decíamos la D es igual a la B. Este era un ejemplo que nosotros hicimos la clase pasada, en donde podíamos tener un determinado 3D igual a
¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, profesor. Sí, se escuchó. Sí, profe. Sí, profe. Por algún momento, estoy perdiendo aquí la comunicación. He llegado a tener un poco de problemas con el micrófono de mi computadora, no sé si esté funcionando bien, por eso constantemente les voy a estar mencionando si me escuchan o no, porque después yo no recibo retroalimentación de ustedes. Hace rato me acaba de pasar que en el pase de lista se bloqueó, entonces en lo que lo resuelvo, pues con toda confianza me pueden interrumpir para decir que se escucha o no se escucha. Bueno. En este programa, ¿qué hacemos? Estamos verificando en el loop principal, este es el loop principal, y todo el tiempo estamos preguntándole al microcontrolador, si todo el tiempo le estamos preguntando al microcontrolador si tenemos algún bit activado en el puerto D. ¿Sí? Todo el tiempo, todo el tiempo. Se llama, la palabra es en firmware, se le llama testing o testear. Esta técnica se le conoce como técnica pooling. Aquí lo voy a anotar. Pooling es puleo, es estar verificando si un bit se está activando o no se está activando cada vez que corre el ciclo. Esta forma de programar es bastante ineficiente y puede ocasionar muchos problemas. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo más código en esta sección y ese código tarda un cierto tiempo en ejecutarse, en ese momento que estoy metido en esta sección de código, yo oprimo alguna de las teclas para hacer un cambio. Pregunta, ¿el microcontrolador lo va a detectar o no lo va a detectar? No. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, esta es la técnica de pooling. Todo el tiempo estoy preguntando si el puerto D tiene algún cambio, si se ha activado o no alguno de los bits. Supongamos que tenemos código más debajo y que ese código es demasiado denso que le lleva cierto tiempo al microcontrolador estarse ejecutando. La pregunta es, y yo estoy inmerso dentro de ese código que está más abajo y hay algún cambio en las entradas del puerto D, ¿el micro será capaz de detectarlo, sí o no? No. ¿Por Sí. qué? Porque uno sí tiene las órdenes que se le están dando. Porque tiene... No, porque el IF está funcionando y digamos está fuera de sus parámetros de entre 0 y 1, entonces no lo detecta. No. Yo digo que sí lo detecta, pero necesitamos más tiempo para que el PIC lo reconozca. Bueno, pues lo que está pasando es que sí lo va a recibir, pero no lo va a ejecutar. ¿Por qué? Porque recordemos que esta es programación secuencial. Primero se ejecuta luego este renglón, luego 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 este. Y así sucesivamente. Va de arriba hacia abajo. Yo estoy en la parte de abajo y en ese momento ocurre un evento que solo estoy probando en la parte de arriba, nunca lo va a detectar el microcontrolador, nunca lo va a detectar a nivel de software. ¿Qué quiere decir eso? Que esa información se va a perder. ¿Sí? ¿Cómo podemos evitar esta situación o cómo podemos hacer que cada evento que llegue de afuera
hacia el microcontrolador sea detectado independientemente de dónde estamos corriendo el programa. O sea, independientemente de que si estemos preguntando o no, si estemos ejecutando código de alta densidad o no. ¿Cómo le podemos hacer? Existe algo que se denomina, interrupciones. Las interrupciones son configuraciones de hardware que interrumpen el CPU del microcontrolador y lo interrumpen para ejecutar una sección de código, y una vez que se ha terminado de ejecutar la sección de código, regresa a donde se había quedado ejecutando el CPU. Generalmente, cuando nosotros conectamos dispositivos a nuestro microcontrolador, ya sea una pantalla, un teclado, algún dispositivo que envíe señales, estas señales van a ocurrir de forma síncrona. ¿Qué quiere decir esto? Que no sé cuándo van a ocurrir. No tengo certeza de cuándo van a ocurrir. Por ejemplo, ahorita estoy hablando con el micrófono de mi computadora, pero yo no sé en qué momento justo voy a oprimir alguna de las teclas del teclado de mi computadora. ¿Por qué? Pues porque ese evento es asíncrono, es aleatorio, no es controlado. Entonces, ¿para qué se diseñaron las interrupciones? Las interrupciones están presentes tanto en microcontroladores como en microprocesadores. Las interrupciones se diseñaron, sobre todo las interrupciones externas, para permitir ejecutar secciones de código sin alterar la secuencia de ejecución del programa principal. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que ocurra una interrupción, voy a poner freno al loop principal, de aquí, donde me haya quedado, voy a irme a la interrupción, voy a ejecutar esa sección de código y voy a regresar en el renglón donde me había quedado. Recordemos que este microcontrolador puede ejecutar instrucciones hasta a 25 nanosegundos por cada instrucción. Entonces es un tiempo muy corto y por lo tanto es muy factible estar interrumpiendo el programa, ejecutar una sección de código y regresar al programa. ¿Por qué? Porque son tiempos demasiado cortos, son velocidades, son frecuencias muy altas que no van a hacer que se alente mi programa, si eso es lo que me preocupa. En esta diapositiva enlisto una manera más sencilla de qué es una interrupción. Entonces, ¿cómo acceder a eventos externos desde el microcontrolador? Tenemos dos opciones: pooling a través de los port A, port B, port C o port B bits y demás. Esta técnica es muy sencilla, no es compleja, pero es demasiado demandante con el CPU. Todo el tiempo estoy preguntando, todo el tiempo. Las interrupciones es una técnica a nivel de programación un poco más compleja. Hay que conocer ciertos registros del microcontrolador. Sin embargo, esta técnica es súper eficiente. Entonces, ¿cómo se ejecuta la interrupción? Yo inicio mi programa. Una vez que estoy en el while loop es este de aquí, el que siempre ponemos, es el ciclo while principal, while 1. Una vez que yo estoy en el while 1, ejecuto. Si ocurre una interrupción, me voy al subprograma. El subprograma es la ISR. ¿Pueden poner sus cámaras, por favor? Gracias.
En la ISR, lo que yo estoy haciendo es la rutina de servicio a la interrupción. ¿Qué quiere decir esto? Que la ISR me va a permitir ejecutar el código que yo deseo ejecutar en una interrupción. Y una vez que termine de ejecutar el código, voy a regresar al loop principal donde me había quedado. Entonces, esta técnica es la que vamos a describir el día de hoy. ¿Cómo se hace una interrupción? Bueno, una interrupción utiliza lo que se conoce en C como una función. ¿Qué es una función? Es un subprograma. ¿Dónde tenemos la función? En este caso, en este programa, la función que tenemos definida, la única, es la void main void, que es la función principal. Pero yo puedo ingresar muchas otras funciones. ¿Para qué quiero muchas otras funciones? Para hacer código que voy a estar reutilizando y que no quiero estar reescribiendo. Por ejemplo, si quiero hacer una operación de calcular el máximo de 10 valores y ese máximo de 10 valores lo voy a ejecutar unas 100 veces en el código. Entonces, hago la función de máximo, meto los argumentos de los 100 valores y regreso el máximo. Y cada vez que necesite calcular el máximo de un número, únicamente voy a hacer la llamada a esa función. Bien. La ISR de la interrupción tiene una función que es un patrón que se denomina de esta manera. Interrupt, abro paréntesis, ISR, pongo void. Cuando yo declaro esta función, automáticamente le estoy diciendo al microcontrolador que voy a tener interrupciones. Ya con eso le dije, voy a tener interrupciones. Ahora, todo lo que ejecute en esta función es la ISR. La ISR es Interrupt Service Routine. Aquí lo voy a anotar. ISR es igual a Interrupt. Es la rutina de servicio a la interrupción. Entonces, todo lo que ponga aquí se va a ejecutar sin necesidad de estar haciendo pooling. Entonces, como ya no voy a utilizar pooling, esto lo voy a quitar. Ya no voy a utilizar el puerto D como entrada, porque ya no lo voy a utilizar. Ahora va a ser salida. Bien. ¿Qué más necesito hacer para agregar una interrupción? Bueno, nos vamos al manual. El microcontrolador PIC, en este caso, el micro que estamos utilizando, tiene un sinnúmero de interrupciones. Interrupción de timer, interrupciones externas, interrupción del ADC, interrupción del USB, del serial port, del one wire, del I cuadrada C, un montón de interrupciones. Probablemente no veamos todas porque es muchísimo. Este es el mapa de las interrupciones. Este que tenemos aquí. Todas estas compuertitas hacen funciones de al menos una interrupción. Y tenemos interrupciones de dos tipos. Las interrupciones de alta prioridad y las de baja prioridad. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Las interrupciones de alta prioridad se van a ejecutar por encima de las de baja prioridad. Supongamos que ocurren dos interrupciones. Una en alta prioridad y una en baja prioridad. ¿Cuál se va a ejecutar primero? Obviamente la de alta prioridad y se va a perder la de baja prioridad. O quizá no se pierda, simplemente se ejecute después. La interrupción que vamos a ver hoy es la interrupción externa cero.
La interrupción externa 0 como tal no tiene prioridad. Y eso lo tienen que anotar ustedes bien. ¿Por qué no tiene prioridad? Porque es la interrupción de más alta prioridad en el microcontrolador. ¿Qué quiere decir esto? Que así haya 100 interrupciones detrás de ella, la interrupción externa 0 siempre va a dominar por encima de las de alta prioridad y las de baja prioridad. Es la única interrupción que no está mapeada en el IPEN. Es un registro que vamos a ver posteriormente. Bien, ¿cómo ocurren las interrupciones externas? Vamos a ver por aquí. Las interrupciones externas están mapeadas en el microcontrolador como entradas. Y aquí las vemos INT0, INT1 y INT2. Esas tres interrupciones son externas. ¿Y cuándo van a ocurrir? Cuando tenga esto. Tenga un pulso, un cambio de 0 a 1 volt. En este caso, un pulso. Cuando eso ocurra, voy a mandar una señal a la INT0. Si eso ocurre, voy a ir a mapear esa señal en este diagrama. Ustedes ya llevaron sistemas digitales y me podrán decir qué necesito para que cuando ocurra una interrupción aquí haya un 1. Este es el CPU. Tengo que hacer todo este camino hasta llegar aquí. Pero vamos a buscar la interrupción externa 0. La interrupción externa 0 está mapeada aquí. Es la INT0. ¿Sí? La señal que yo le estoy enviando desde la patita del microcontrolador viene aquí. Aquí. ¿Esta qué compuerta es? ¿Es una compuerta de qué tipo? AND. Y como tal, ¿qué necesito para que si aquí tengo un 1, aquí me aparezca un 1? Un NOR, digo un... ¿sí, no? Que las dos patitas estén ¿en qué? Un 1. En 1 exactamente. Eso quiere decir que este valor debe de estar en En 1 también. 1. Entonces, 1 por 1, 1. Ya tengo un 1 aquí. Ujú. Tengo que llegar acá. Esta es una compuerta OR. Or. A diferencia de la AND, con tener un 1 aquí, ya tengo un 1. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Así tenga 1, 0, 0, 0, voy a tener ya el 1 aquí. El 1. Voy a este punto bajo. Esta es una compuerta OR. Or. Con tener un 1 aquí, ya tengo un Vale, 1. lado. Ujú. Pero vuelvo aquí. Esta es una compuerta AND. Entonces, ¿quién debe de estar a 1? Puede Este ser. valor, ¿verdad? Ujú. Este debe ser igual a 1. Por lo tanto, tengo 3 registros que deben de estar a 1. Número 1, INT0 debe de estar igual a 1. Número 2, INT0IE debe de estar igual a 1. Y GUIE debe de estar igual a 1. Si tengo esos 3 elementos, voy a tener un 1 en el CPU. Y con eso le estoy diciendo al CPU, deja de hacer lo que estés haciendo y atiende la interrupción que te está llegando. Vamos a la interrupción, ejecutamos el código, se termina y regresamos con lo que estábamos haciendo en el CPU. ¿Sí queda claro? Ahorita lo vamos a ver más fácilmente a nivel de programación. Me quedan 2 minutos en la computadora, en el Zoom.
Voy a cerrar la sesión y en este momento les envío el nuevo código por Classroom, por favor. Sí.